Bienvenidos a Marketing TV, un canal de televisión 2.0 especializado en marketing online, creado por Aula CM. Esta mañana, además, vamos a tener la suerte de hablar con un experto en posicionamiento web que ha escrito más de 5 libros sobre marketing digital. Él es Fernando Macià. Buenos días, Fernando, ¿cómo estás? Hola, buenos días, bienvenido, encantado. Y gracias, sobre todo, por aceptar la invitación de Marketing TV. Gracias a vosotros siempre. Bueno, hoy vamos a hablar sobre todo del posicionamiento web. SEO, ya saben ustedes, vamos a hablar de las herramientas, de las palabras claves, de cómo penaliza o no penaliza Google y vamos a hablar de muchísimas cosas interesantes. Lo primero, ¿cómo estás? Estoy Porque fenomenal. en Alicante se vive fenomenal. Se vive fenomenal, es verdad. Por eso, aunque la mayor parte de nuestros clientes están en grandes ciudades, como es normal, nosotros tenemos la empresa y vivimos en Alicante porque es un sitio envidiable para vivir, la verdad que sí. Bueno, Fernando, pues vamos a entrar en harina y vamos a empezar por el principio. Yo decía que eres un experto en posicionamiento web y eso me suena a SEO, ¿no? ¿Qué es el SEO? Vamos a ver, el SEO es algo que existe desde que, sobre todo los usuarios, para movernos por Internet usamos los buscadores. Como si preguntamos a la gente, ¿cuál es tu página de inicio cuando entras en la web? Casi siempre se dice que son los buscadores, porque es la forma más cómoda de encontrar aquello que nos interesa. Desde que los buscadores son la forma que preferimos los usuarios para movernos por la red, para encontrar nuevos contenidos, se ha convertido en una lucha el estar en los primeros puestos, porque la gente somos bastante comodones y cuando hacemos una búsqueda no vamos más allá de la segunda, la tercera página. No queremos entrar más allá. Entonces, las empresas obviamente quieren estar ahí donde los usuarios los buscan y esos son los primeros puestos de los buscadores. En el momento que esos primeros puestos son puestos de privilegio y dan acceso a que una mayor cantidad de tráfico llegue a los sitios web, a partir de entonces el SEO se convierte en un servicio que aporta mucho valor añadido porque genera tráfico y tráfico de calidad a un coste muy bajo, muy rentable para las webs. Y el SEO se convierte así en un servicio muy demandado. Tú dices, es que la gente es muy cómoda y no entra en la segunda o la tercera página. ¿Es cómoda o la gente cree que por aparecer en la primera página es más importante? Las dos cosas. Es decir, por una parte es evidente que se nos agota enseguida la paciencia, queremos respuestas ya, digamos la tecnología nos está acostumbrando a que todo está al alcance de un clic, que todo es muy rápido, pero por otro lado también el usuario normal piensa que las empresas que aparecen en los primeros puestos en los buscadores son las empresas más importantes y que por eso están ahí. Vamos a suponer que un negocio ya tiene una página web, partimos de esa base, pero todavía no aparecen los primeros resultados y te manda un SOS. ¿Qué es lo primero que haces? Pues vamos a ver, lo primero que hacemos es un poco ver el sitio web. Muchas veces en los sitios donde damos formación encontramos alumnos que dicen, oye, es que tengo 2 años en este proyecto, no me llega tráfico. Lo primero es ver el sitio web, para ver si el sitio web es lo que llamamos nosotros indexable, es decir, encontrable. Es como si, Alicia, yo te diera un libro que estuviera escrito con alfabeto braille. Aunque el libro contendría exactamente el mismo contenido que una novela escrita de forma normal, tú no podrías acceder a ese contenido porque simplemente no conoces ese alfabeto y no lo puedes leer. El libro contiene el contenido que tiene, pero solamente lo van a poder leer personas que son capaces de entender ese alfabeto braille. Pues en los sitios web pasa exactamente lo mismo, es decir, los buscadores envían a unos pequeños robots, unas arañas que llamamos, que tienen ciertas limitaciones y hay ciertas cosas que no pueden leer correctamente. Así que lo primero que comprobamos es que esas arañas, con sus limitaciones, van a ser capaces de leer todo el contenido. Eso sería lo primero que comprobaríamos. Qué complicado. ¿Hay que cifrarlo o descifrarlo? Bueno, no es tan complicado. Al final, sobre todo cuando ya llevas un tiempo, aprendes a pensar un poco como un robot. Y cuando ves un sitio web, enseguida aparecen, digamos, a tu vista se ponen de relieve sitios donde una araña va a tener dificultades para seguir navegando, para poder leer contenidos, etcétera. Así que ese es un poco el trabajo y al final el sexto sentido, el olfato de SEO que se te va haciendo a lo largo del tiempo, ¿no? Con la experiencia. Entonces, ¿cuáles serían los requisitos para que esa web sea encontrada, para que esa araña encuentre el camino, para que ese contenido sea visible a todo el mundo? Pues mira, sobre todo los buscadores lo que les gusta es el contenido de texto.
Siempre que una web tenga un mayor peso en sus contenidos de imagen, por ejemplo, si tuviera fotografías o si tuviera vídeo, siempre tendremos que prever qué otro contenido alternativo de texto podemos ofrecer a la araña para que pueda entender ese contenido que no puede entender directamente, que es el de una imagen o el de una imagen en movimiento, en este caso un vídeo. Así que el contenido de texto es importante. También es importante que la arquitectura de ese sitio web tenga una cierta lógica, es decir, esto es como en una tienda. Los productos que están más accesibles en una tienda son aquellos que mayor rentabilidad da y también son los productos que mayor demanda tienen. Por eso las cosas que más se suelen vender se tratan de poner en el escaparate para que llamen más la atención. En la arquitectura de un sitio web, aquello que busca más la gente debería estar destacado en la página home. En una web de medios es evidente, es muy fácil, porque obviamente la actualidad manda que contenidos aparecen en la home, los contenidos más recientes, los que más interés provocan. Pero en sitios web, por ejemplo, de tiendas, de reservas de hoteles o de contenidos o de servicios, siempre hay que tratar de comparar cómo está jerarquizada la arquitectura del sitio web para ver si tiene sentido y entender. ¿Es así como la gente lo buscaría? ¿Están realmente los productos más demandados destacados también en los primeros niveles de arquitectura? En realidad, cuanto menos clics tarde un usuario en llegar de la home al servicio o al producto que le interesa, mucho más conversión va a generar, pero de igual forma también las arañas entienden que cuanto más cerca está un contenido de la página home de un sitio web, debe ser porque ese contenido también es más importante. Así que todo eso, digamos, tendría un poco que ver con lo que analizaríamos. Claro, me hablas de texto y vamos a centrarnos en el texto porque me imagino que están las palabras claves que quiero que me comentes, pero dicen que una imagen vale más que 1000 palabras y últimamente como que se demanda mucho el vídeo. Incluso he oído que el vídeo podría posicionar hasta 50 veces más que un texto en Google. ¿Eso es cierto? Vamos a ver, el vídeo es cierto que a los humanos nos encantan ver las imágenes y sobre todo las nuevas generaciones son generaciones mucho más acostumbradas a consumir la información vía un vídeo que vía un texto. Por ejemplo, yo si busco un tutorial, yo todavía soy de una generación muy textual, normalmente buscaría instrucciones escritas, muy probablemente incluso las imprimiría, me las pondría de al lado para ir siguiendo instrucciones. Sin embargo, una persona de 15, 16 años, al contrario, va a preferir encontrar un vídeo y ver una persona que le explica o le muestra en imagen en movimiento ese contenido. Para que el contenido de un vídeo sea perfectamente indexable, siempre debería contener el texto, el mismo texto que se explica en el vídeo. La transcripción. La transcripción de texto debería estar incluida. Por ejemplo, una de las consultoras líderes en SEO, que es Moz, ellos hacen un vídeo todos los viernes, que llaman el vídeo de la pizarra de los viernes, y esos vídeos hacen, debajo del vídeo, cuelgan en la misma página donde han publicado el vídeo, cuelgan exactamente toda la transcripción en texto del vídeo. Es un poco lo que hacemos en Marketing TV. Exacto, yo recomendaría transcripción completa del vídeo debajo del vídeo. Incluso si ese vídeo eventualmente tuviéramos que subirlo a YouTube, lo añadiría ese texto de transcripción como realmente un archivo de transcripción de texto que no solamente hace que el vídeo sea más accesible para personas que tengan cierta discapacidad, sino que también hace que el vídeo sea más indexable para los robots de los buscadores. Así que siempre hay un camino, una alternativa para poder hacer que todos los contenidos sean más digeribles, más accesibles para los robots de los buscadores. Bueno, pues hemos hablado de la velocidad, que tú nos explicabas que es importante a la hora del texto, a la hora de que se cargue, a la hora de que el usuario llegue donde quiere llegar con la mayor rapidez. Hemos hablado de las imágenes. El contenido de la página web es fundamental para que esté bien posicionada y cuando hablo de contenido me imagino que es un poco el compendio de todo. Texto, imágenes, vídeo, mapas, todo. Títulos, subtítulos, palabras claves. El contenido es, vamos, la clave definitiva, estoy convencido, porque al final, fíjate que Google lo que quiere es presentar como primeras posiciones los resultados que hubiera podido elegir un humano si hubiera tenido un humano la capacidad de revisar todos los contenidos para esa búsqueda y hubiera podido decir, mira, este es el contenido que mejor
respondía a mi intención de búsqueda. Eso es lo que le gustaría hacer a Google. Como los humanos no tenemos la capacidad de poder rastrear tanta información, Google trata de imitar ese comportamiento de una forma algorítmica, y trata de clasificar la información de forma parecida como lo haría un humano. Pero al final el contenido lo es todo. Es decir, a los humanos nos gustan los contenidos, nos gustan los contenidos de calidad, nos gustan los contenidos que nos aportan valor añadido, que nos informan de cosas nuevas y que en cada caso se elija por parte de quien ha generado ese contenido la forma más eficiente de que el usuario lo consuma. Si tengo que dar una explicación muy larga, si tengo que demostrar algo, a lo mejor un vídeo es la mejor forma. Si tengo que mostrar el proceso de algo, a lo mejor lo es una infografía. Si tengo que simplemente dar una opinión, a lo mejor el texto escrito es más adecuado. O sea que en cada caso, para cada tipo de información y también en función del perfil del público al que nos dirigimos, claro, un medio u otro, y afortunadamente Internet es un soporte ideal para cualquier medio de transmisión de información, pues debería ser el que eligiéramos. Pero si al final mucha gente llega a ese sitio web, mucha gente lo recomienda, mucha gente lo comenta y lo favorece, al final ese sitio web seguro que se va a posicionar porque Google va a entender esas señales que van a llegar de múltiples sitios a favor de que ese sitio web es relevante para ese tipo de búsquedas. Fernando, a la hora de posicionar, el título es un poco la marca, ¿no? Te quiero decir, ¿cuál es la importancia real del título? Bueno, el título es súper importante y te voy a decir por qué es tan importante, porque al final, como hemos dicho, cuando un usuario quiere encontrar un contenido nuevo, lo normal es que va a hacer una búsqueda en Google. Google va a devolver contenidos que, en principio, todos ellos deberían dar respuesta a esa intención de búsqueda. Y lo que va a hacer el usuario va a ser filtrar esos primeros resultados que devuelve el buscador, y lo único que tiene para juzgar en cuál de esos resultados hace clic es el título y un par de líneas más de descripción, pero muy poquito más. Es decir, muchas veces la gente de usabilidad dice, es que lo primero que ve un usuario de un sitio web es la home. Es mentira, lo primero que ve un usuario de un sitio web son 3 líneas de texto. En realidad 4. Una primera, que es el título del bloquecito de resultado, 2 líneas más que suelen ser la descripción, una pequeña ampliación de ese contenido, y después la dirección, la URL de ese contenido en Internet. Luego lo único y lo primero que sabe un usuario de nuestro sitio web, incluso antes de haberlo visitado, son 4 líneas de texto. Imagínate lo importante que es acertar en la redacción de esas 4 líneas de texto, porque solamente tenemos las mismas número de palabras, mismo número de caracteres que otros 10 competidores que aparecen junto a nosotros en esa página de resultados. ¿Y cuál sería tu recomendación para buscar ese título? Pues hoy en día... ¿Corto, largo? Cortos. Hoy en día Google ha acortado la forma, precisamente porque entiende Google que cada vez más el acceso lo hacemos de terminales móviles, con lo cual se ha acortado la anchura de ese título y también de la descripción. Hoy en día solemos recomendar títulos que tengan por debajo de unos 60 caracteres, 59, 60 caracteres máximo. Cuanto más descriptivo y cuanto más específico sea, cuanto menos metáforas haya, es decir, que sea un texto absolutamente descriptivo de lo que va a encontrar el usuario, lo más claro posible. Y después, si tenemos alguna ventaja competitiva, oye, soy distribuidor en exclusiva, mi marca es exclusiva, o tengo una ventaja competitiva fundamental, oye, te lo envío y la devolución sin gastos de envío, stock disponible y en 24 horas lo tienes, o tengo un 70% porque estoy haciendo rebajas en este momento. Si tienes una llamada a la atención, si tienes una ventaja competitiva que puedas incluir ya ahí, seguramente vas a lograr, en esa pelea que tienes con el resto de resultados, incluso aunque tu resultado no fuera el número 1, lograrías que más personas hicieran clic en tu resultado. Y eso al final es ganar la batalla. Luego, así de importante es acertar con el título. Colateralmente, el título también influye para que Google nos sitúe más arriba o más abajo y acierte a colocarnos en la búsqueda adecuada. Así que redactar bien el título es uno de los aspectos básicos que existen en SEO desde el principio, desde que empezó esto, y uno de los aspectos que para mí sigue hoy en día teniendo una máxima vigencia, acertar en redactar buenos títulos y buenas descripciones para cada página. Claro, pero en esas descripciones están lo que llamáis las palabras clave, pero ¿cómo se sabe cuáles son las palabras clave que mejor posicionan? Hay que entender cuál es la psicología, es decir, a qué tipo de público tú vendes
y entonces entender cómo buscarían. Pero también, aparte de, digamos, el sentido común, aparte de que podamos hacer un panel, tenemos herramientas que nos ayudan muchísimo. Por ejemplo, Sistrix, SEMrush, el propio planificador de palabras clave de Google, sugeridores de palabras clave, ¿vale? Nos ayudan a descubrir cómo la gente busca. Google nos deja un poco consultar el registro de búsquedas que los usuarios hacemos sobre su buscador. Y entonces podemos saber si la gente busca más, por ejemplo, coches de segunda mano, coches de ocasión o coches usados. Aparentemente nos parecen que suenan y que son sinónimos. Sin embargo, una de ellas se busca muchísimo más veces que otras dos. Luego, eso es un poquito el trabajo que tenemos que hacer. Estas herramientas nos ayudan muchísimo, sobre todo cuando son sectores más específicos donde es más difícil crear una relación de empatía con ese público objetivo y saber cómo buscaría. Entonces las herramientas nos ayudan un poco a descubrir al final cómo la gente busca. Y en realidad en casi todos los sectores existen lo que nosotros llamamos patrones de búsqueda. La gente busca hotel en localidad, claro. Búsqueda inmobiliaria, tipo de vivienda en localidad geográfica, ático en Las Rozas, estoy buscando adosado en Pozuelo. La gente tendemos a usar patrones y esos patrones definen cómo categorizamos los productos, los servicios, las personas, y así es como nos vamos a dirigir al buscador para encontrar esos productos. Y eso es lo que nos sirve para definir cuál es la arquitectura óptima para un sitio web. Fernando, pero me hablabas de buscadores y de herramientas para buscar precisamente esas palabras claves. Cuando utilizas esas herramientas de Google y esos buscadores de Google, ¿Google te premia? ¿Te ayuda en el posicionamiento o no tiene nada que ver? No, esas herramientas en realidad lo único que nos dan es información, pero no te premia por usarlas, ¿vale? Solamente nos dan esa información. Lo que pasa es que si nosotros después, a partir de esa información, digamos, somos capaces de redactar mejores títulos, redactar mejores contenidos, etcétera, Google nos va a premiar porque nosotros hemos hecho un uso inteligente y acertado de la información que ha partido de él, pero digamos que es indirecto, no nos premia por usar en realidad esas búsquedas. Lo que sí que puede ocurrir es que, por ejemplo, para una cierta búsqueda, imagínate que yo busco cualquier concepto hotel en Madrid en Google y aparece un primer resultado. Y yo hago clic en ese resultado y llego a un sitio web que en realidad es muy malo, ha hecho trampa para estar en ese primer resultado y como no me gusta, directamente me vuelvo otra vez a los resultados y hago clic en otro. Si una sola persona hace ese comportamiento, Google no lo va a tener en cuenta, pero si estadísticamente Google va mostrando un primer resultado y ve que la gente 3 segundos después de haber hecho clic en ese resultado vuelve otra vez a los resultados de búsqueda y hace clic en otro sitio, va a empezar a sospechar que quizá ese primer resultado no debería estar ahí y poco a poco lo irá mostrando más abajo. O sea, penalizaría ese primer resultado porque ve que en los usuarios después no hacen lo que no encuentran allí, lo que esperaban encontrar a partir de esa búsqueda. Luego Google va a inferir que, dado que el usuario ha tardado 3 segundos en volver otra vez y ha hecho clic en otro sitio, seguramente es porque ese primer resultado no tenía la calidad, no respondía a esa búsqueda, y entonces sí que lo puede penalizar. No es que lo penalice, pero simplemente va a juzgar que no es suficientemente relevante. Y para volver a enamorar a Google, por ejemplo, en ese caso, ¿qué debería de hacer? Pues algo tan sencillo como, por ejemplo, analiza qué contenido tienen los primeros resultados. Claro. Es decir, analiza si tú quieres posicionarte para una búsqueda, lo que hacemos es, ¿quiénes son los primeros para esa búsqueda? ¿Qué tipo de contenido tienen? Es decir, ¿qué han tenido que generar para lograr que Google considere que ellos son el mejor resultado posible? Analiza, pues a lo mejor tienen un contenido estupendo, tienen un montón de recomendaciones en redes sociales y de mención en redes sociales, tienen un montón de enlaces que los ponen como un sitio muy útil en otros sitios web. Luego vas a descubrir que seguramente no están ahí por casualidad, sino que están ahí en realidad porque han hecho unos deberes para lograr estar ahí. ¿Cómo lo enamoras? Pues bueno, una vez tú analizas lo que ha hecho ese sitio web para estar en primer lugar, tienes que hacerlo un poquito mejor que ellos. Así que tienes unas tareas que hacer para lograr ser todavía más relevante que esa primera posición que ahora aparece. O sea, hay que estudiarse a la competencia. Claro, evidentemente. Para poder estar. Hablas de los enlaces. ¿Google premia? ¿Es interesante que haya siempre enlaces en todo contenido, en cualquier página web? Hoy en día vale mucho más la pena unos poquitos enlaces que sean de sitios web de mucha autoridad. Y hay un concepto interesante también que tiene que ver con los enlaces y es la consistencia, lo que se llama temática, es decir, los enlaces que apuntan a mi sitio web van a ser tanto más valiosos cuanto más se parezcan en temática
los sitios web que me los dan. Si yo logro que competidores de mi propia empresa me den enlaces hacia mis contenidos, esos son los enlaces más valiosos, porque son donde en principio yo más difícil tengo conseguir esos enlaces, donde si los he conseguido seguramente es de forma más natural y donde además hay una consistencia temática, es decir, son enlaces de sitios web que tienen autoridad para la misma temática en la que tengo yo. Así que hoy en día ese es el tipo de trabajo que hay que hacer. Al final es un poco el leitmotiv del marketing, ¿no? De compartir contenido. Evidentemente, compartir contenido y compartir contenido que resuene, que genere eco, es decir, y hay cosas que puedes hacer de una forma absolutamente sencilla, barata, pero que comparte, digamos que genera eco. Nosotros llevamos en nuestra empresa, por ejemplo, compramos un número de Navidad todos los años y ese número de Navidad podría ser cualquiera, pero nosotros, como nos gusta un poco generar cosas que generen resonancia, compramos, por ejemplo, el 404, el 301, es decir, códigos de error que todo el mundo en el SEO conoce y porque maneja a diario, y entonces a la gente le hace gracia. Oye, estos locos de Human Level resulta que han comprado el 404. Aunque sea un número que aparentemente todos tienen igual oportunidad de salir, pero que aparentemente es un número feo, pero logras hacer cosas que dices, tienes la misma inversión y sin embargo generas un eco, una resonancia que se va a traducir en menciones, en enlaces, etcétera. Luego hay que tratar de descubrir digamos, esas cosas que de repente disparan la empatía, la simpatía en tu público objetivo y que va a hacer que generes de forma muy natural enlaces, menciones en redes sociales y muchas veces es simplemente un esfuerzo creativo mucho más que un esfuerzo de inversión. Era lo que te iba a decir, hay que ser originales y aventureros y valientes, ¿no? Y sobre todo arriesgarse, el que no se arriesga no gana. ¿Qué importancia cobran las redes sociales en el posicionamiento? Desde el punto de vista del sector SEO, lo que parece ser que todo el mundo comprobamos es que cuando un contenido es muy mencionado en redes sociales, muy retuiteado, muy favorecido con me gustas, muy recompartido y logra +1 en Google, etcétera, finalmente ese contenido se posiciona mucho mejor durante el tiempo en que parece que hay ese interés en redes sociales. Luego todos sospechamos que evidentemente Google no puede obviar las señales, digamos, de relevancia social que se dan. Yo lo suelo explicar con un ejemplo. Si yo llegase a un pueblecito, al pueblo donde tú vives, y no supiera nada de ese pueblo y quisiera un poco enterarme, si localizara un bar, lo que haría sería irme allí a las 6:30, a las 7 de la tarde, cuando la gente termina de trabajar, acodarme en la barra y estar con la oreja puesta a ver qué es lo que está hablando la gente. Porque seguramente si en los corrillos que se forman en el bar yo pongo la atención, la gente estará hablando de aquello que le interesa, de aquello que ha llamado la atención, pues si tal ha tenido tal accidente, si han ingresado a la cuñada de no sé qué en tal hospital, y eso me diría qué está preocupando a la gente de ese pueblo. Pues en Google lo tiene igual de fácil, es decir, se trata simplemente de analizar aquellos contenidos que se comparten en redes sociales, ellos lo hacen a una escala abrumadora, el Big Data que se llama, y extraer de ahí la inteligencia para saber, oye, a la gente le está interesando esto, la gente está tuiteando sobre esto, la gente está compartiendo esto, está haciendo clic en me gusta, y finalmente es normal que Google incorpore eso como una señal de relevancia más, que no va a ser definitiva, evidentemente, pero que es una más. Google, digamos, tiene en cuenta muchas y esa es una más, pero es importante. Para mí es importante. Pero las tiene en cuenta, Fernando, pero las tiene en cuenta todas de la misma manera o más a las suyas, es decir, a YouTube, a Google Plus, por ser de Google. Puede que Facebook o Twitter. Puede que tenga más en cuenta las suyas, quizá no tanto porque les atribuya mayor importancia, sino seguramente porque lo tiene mucho más fácil. Claro, al final, los servidores de YouTube, digamos, todo el contenido de Google Plus, evidentemente está en sus propios servidores, con lo cual es información accesible para ellos. En cambio, por ejemplo, la información que podamos compartir en un muro privado, por ejemplo, en un perfil privado de Facebook, Google no puede entrar ahí a mirar y a rastrear. Entonces, digamos que hay parte de la información que sí es pública, donde Google sí que puede entrar, y otra que no lo es tanto. Luego, pienso que sí que al final tienen mayor importancia las señales que vienen desde sus propios sitios, pero quizá no tanto porque les atribuya mayor importancia en sí mismas, sino porque tiene mucho más fácil tenerlas en cuenta. Fernando, la plataforma que un negocio elige para su página web, no sé si afecta de alguna manera al posicionamiento. Sí que afecta, porque al final afecta quizá más que la plataforma la implementación que se hace de esa plataforma, el uso que después, una vez cuando se programa el sitio web, se hace de la plataforma, pero en sí mismas
ciertas plataformas hemos comprobado que son, digamos, como son más amigables, la arquitectura que favorecen que después se monte el sitio web, favorecen más el posicionamiento o que sean más amigables para el buscador que otras. En este sentido, WordPress, por ejemplo, tenemos muy claro que favorece que de una forma sencilla se generen arquitecturas que son muy amigables y que favorecen mucho la indexabilidad y la relevancia para el buscador. Es decir, WordPress, por ejemplo, es una plataforma que cualquier SEO en general te habla bien de ella. Y después hay otros gestores de contenidos, como pueden ser Joomla o Drupal, que dependen mucho de cómo se han implementado. A veces, digamos, su arquitectura no es tan jerarquizada quizá como la de WordPress, y depende de cómo se han implementado, pueden dar lugar a arquitecturas muy caóticas en donde es mucho más difícil realmente después optimizar para que se indexen y se posicionen bien. En Aula CM y en Marketing utilizamos, por supuesto, WordPress. En la escuela siempre nos han enseñado y hemos preparado todos los alumnos los blogs con WordPress. ¿Algún consejo, no sé, algún plugin que me puedas recomendar para mejorar y posicionar mejor esos blogs y esas web? Bueno, pues existen distintos plugins SEO para implementar en WordPress. Uno de los que más se suelen utilizar, por ejemplo, es el de Yoast, ¿vale? También All-in-One SEO, pero muchas veces incluso más importante que el plugin es que después esté bien implementado. Luego, plugins como por ejemplo para afinar en cuanto a ciertos aspectos de relevancia en SEO, pero también por ejemplo plugins en WordPress que funcionan creando como un caché, digamos, es una versión estática de esa web donde ya no hace falta hacer llamadas a la base de datos y eso favorece muchísimo la velocidad en la descarga. Son plugins que son interesantes implementar en WordPress y que favorecen mucho el rendimiento de la plataforma. Cuéntame esto del contenido duplicado. ¿A los buscadores les gusta una página que tenga contenido duplicado? ¿En qué consiste exactamente? En absoluto. Es decir, muchísimos sitios web generan contenido duplicado incluso sin saberlo. Fíjate, tan fácil como que tengas una página de contenido y tengas una versión imprimible de la página. Sabes que muchas veces hay una versión imprimible que te deja imprimir la página. Esa versión imprimible ya sería contenido duplicado de la anterior. Si no... Que no tiene nada que ver con el plagio, estamos hablando de dos cosas distintas. Ahí estamos hablando de que hay muchos sitios web que de forma inadvertida sus gestores de contenido generan contenido duplicado. Por ejemplo, un listado de hotel barato, hotel económico generaría exactamente un listado homogéneo que sería contenido duplicado. Hay que tratar de evitar cualquier posibilidad de contenido duplicado porque Panda penaliza muchísimo por contenido duplicado y también por contenido débil, lo que se llama en inglés thin content, contenido que realmente no aporta valor. Son las dos, contenido duplicado y contenido débil, son las dos grandes cosas en las que hay que pelear en la arquitectura de un sitio web para que no las tengamos o que estén reducidas al mínimo, si no pueden generar muchos problemas. Me imagino que en el posicionamiento de una web es importante la velocidad con la que se carga. ¿Cuáles serían los trucos para conseguir esa velocidad? Esa velocidad siempre, digamos, desde Google Caffeine, Google ya dijo que cuanto más rápido descargase un sitio web, mejor. Desde el momento en que accedemos a muchos sitios web de dispositivos móviles, la velocidad todavía es más importante porque queremos que se descargue rápido, incluso cuando no estamos con Wi-Fi o conectados a ADSL. Entonces, debemos comprobar que la velocidad del sitio web descarga muy rápidamente. Podemos comprobarlo desde las herramientas de Google para Webmasters, son unas herramientas específicas de Google con las que podemos trabajar, pero también podemos entrar en Google PageSpeed Insights, es una especie de comprobador de Google donde podemos introducir cualquier página y nos va a decir cómo de rápido descarga en un terminal móvil y cómo de rápido descarga en un terminal de sobremesa. Y nos va a decir indicaciones de qué podemos hacer en nuestro sitio web para mejorarlo. Es decir, la herramienta nos comprueba qué hacemos bien y qué hacemos mal, y en lo que hacemos mal nos dice cómo mejorarlo también. Así que no podemos dejar de hacerlo. Bueno, o sea que lo tenemos todo con Google. ¿Y cómo conseguimos los enlaces? ¿Cómo conseguimos los enlaces? Como decíamos, hemos hablado del contenido con gran contenido hoy en día. Había lo que se llamaba link building, que se hacía antes, el buscar enlaces
en medios, buscar enlaces en directorios, buscar enlaces en sitios web afines, en comentarios de chats. Hoy en día el link building, desde mi punto de vista, ya como estrategia o como actividad SEO, está en franco retroceso. Yo no apostaría por hacer campañas ni actividad proactiva de link building. Lo que trataría es qué contenido tenemos que generar, qué actividades tenemos que hacer en nuestra empresa o en nuestro sitio web, incluso en coordinación con relaciones públicas de la empresa, en coordinación con el resto de actividad de la empresa, para que esos enlaces aparezcan de forma natural, se generen de forma natural en sitios web y en redes sociales y que no sea, digamos, algo que Google pueda detectar como un patrón, si no vendrá Penguin y nos penalizará. Hablando de penalizar, porque claro, hemos pasado así como muy de puntillas, pero me imagino que los expertos en SEO como tú tenéis muy en cuenta esas maneras que tiene Google de penalizar. ¿Por qué? ¿Por qué penaliza Google? Google penaliza cualquier sitio web que descubre que está tratando de engañar al algoritmo. Es decir, una generación de enlaces en donde se han comprado en sitios web de China o de Rusia, etcétera, cantidades de miles de enlaces para tratar de influir sobre la posición de un sitio web, eso es un engaño. Claro. En realidad esos enlaces no son naturales, así que Google se defiende respecto a esa estrategia y penaliza al sitio web que la ha hecho. Cuando descubre esas estrategias, digamos, penaliza el sitio web y entonces hay que proceder a limpiar todos esos enlaces indebidos o hay que depurar el contenido si el problema viene por una parte de arquitectura o hay que limpiarlo de un exceso de palabras clave cuando viene por unas mala praxis en relevancia. Google quiere que las cosas sean naturales. Nosotros estamos para que las cosas sean naturales, pero dentro de lo natural, lo óptimo que sea posible. Bueno, tendréis vuestras trampillas, ¿no? Bueno, hay que... y cada uno está dispuesto a asumir según qué riesgos, ¿no? O sea, que soy muy enemigo de hablar de trucos, como decíamos antes, claro. Al final todo es trabajo, sobre todo cuando no te juegas tu propio sitio web, sino el de un cliente que te ha contratado, pero evidentemente tratamos de hacer lo que en cada momento pensamos que puede funcionar mejor. Pero la penalización de Google luego trae una gran penitencia, porque cuando esa empresa quiere remontar... Bueno, hay penalizaciones que... ¿Cómo te perdona Google? Que directamente no tienen perdón. O sea que hay penalizaciones que no se han podido superar y conocemos algunos casos que no se han podido recuperar. Y hay penalizaciones no tan graves por compra de enlaces, por contenido débil, por contenido duplicado, que una vez se detecta y se diagnostica el problema, pues bueno, hay un proceso de depuración de enlaces o de depuración de arquitectura o de contenido y se puede recuperar, pero muchas veces va a requerir por parte del cliente, digamos, un proceso, una mentalización de que va a tener que tener paciencia para aguardar a que Google esté en disposición de perdonarle esa penalización. Y entendemos que en cualquier caso Google nunca va a perdonar del todo, nunca va a olvidar del todo esa penalización y eso ya queda ahí de alguna manera en el historial del dominio. En lo del posicionamiento SEO, ¿se tiene mucho más en cuenta a Google que al propio cliente? Vamos a ver, aquí el Esto SEO... es un poco comprometido, ¿no? Claro, en SEO, vamos a ver, de mi concepto de SEO parte mucho del concepto de marketing, qué buscan los clientes, cómo lo buscan y qué contenido tengo que generar para atender a esa intención de búsqueda. Para mí es tan fácil como eso. No es simplemente, sabéis que hay otra rama de SEO, el Black Hat, que se especializa en cómo engaño a Google, cómo engaño a la araña, para lograr salir para una palabra clave que me interesa porque sé que me va a traer un tráfico que voy a poder monetizar, cómo lo hago para engañarlo y bueno, a lo mejor hay sectores que se dedican a quemar esas estrategias, saben que Google va a tardar 4, 6, 8, un año en enviarlos, después lo van a tirar abajo, pero ya están empezando con otro dominio nuevo. Su estrategia es esa. Desde mi punto de vista, una empresa que tiene un dominio, que ha invertido en ese dominio durante muchos años, obviamente no puede arriesgarse a ejecutar estrategias de Black Hat. Luego, hay que concentrarse sobre todo en qué le gustan a mis usuarios, qué vienen mis usuarios a buscar aquí, qué contenido puedo ofrecerles para ganarme el favor de sus usuarios, para que me sigan visitando, para que me hablen de mí en redes sociales, pero al mismo tiempo y entendiendo las limitaciones que tienen los robots de los buscadores, cómo adapto ese contenido
en ningún caso comprometiendo la usabilidad y en ningún caso comprometiendo que a los usuarios humanos les siga gustando, ¿cómo hago para adaptarlo para que los robots no tengan problemas en rastrearlo? Y yo creo que eso es un poco el aspecto de arte del SEO, en donde tenemos que compaginar ambos objetivos, ¿no? Me encanta lo de los humanos, los robots, las arañas. Ay, pero la mentira tiene las patitas muy cortas, ¿eh? Y al final, como tú dices, al final siempre Google los pilla, ¿no? Sí, sí, puede tardar más o menos tiempo, pero al final los pilla, ¿eh? Fernando, al final, como en todo, lo barato sale caro, incluso en el SEO. Sí, en el SEO también, como en todo, y además no hay atajos, es decir, ni hay formas baratas de conseguir grandes resultados. Se puede involucrar la creatividad para tratar de lograr el mejor resultado posible, incluso con presupuestos económicos, pero tratar de coger el atajo de ver... sospechar que voy a ser más listo que Google, que voy a ser más inteligente, que voy a lograr de engañar a los ingenieros de Google, yo creo que hoy en día es como ser muy presuntuoso, ¿no? Creo que Google tiene una capacidad enorme y que, aunque a veces le lleva su tiempo, finalmente reconoce los patrones, reconoce los trucos, reconoce las artimañas y finalmente creo que una empresa, su marca en Internet es su dominio y debería cuidarlo tanto como eso. Una penalización es un poco como una mancha en ese historial, en tu reputación. Entonces, creo que no vale la pena jugarse realmente un dominio que tiene un historial en el pasado y una proyección de futuro para tratar de alcanzar a corto plazo un resultado. Muchas veces los clientes nos presionan, ¿no? Pero es que estoy viendo este competidor que mira, esta web es nueva y mira ya dónde está, aparece aquí en primer lugar, vamos a hacer lo mismo. Muchas veces lo que no se dan cuenta es que esa web que está ahí en primer lugar y que es nueva, un mes y medio después ya no está. O sea, ha desaparecido porque lo ha quemado. Si esa es la estrategia que quieres seguir, quizá vale la pena, pero si tienes un dominio en el que confías en tener una trayectoria, creo que no te puedes, ¿sabes? No puedes sentir eso como una amenaza. Tú tienes que marcar tu propio camino y seguirlo, aunque a veces no es fácil convencer a los clientes de ello. Claro, pero al final es un poco como en la construcción, ¿no? Yo utilizo las mismas metáforas que venías tú haciendo de la arquitectura. Los cimientos tienen que ser fiables y robustos Evidentemente. para poder mantenerte. O sea, más vale ir subiendo los escalones despacito que no corriendo, que luego la caída siempre será más dura. Correcto, y además hay una figura que siempre pongo cuando hacemos los cursos en el trabajo de SEO, que es una pirámide, y tienes que tener una base en donde tienes una web indexable, accesible, unos buenos contenidos que van a generar popularidad y que se van a mencionar en redes sociales. Digamos que lo último es, digamos, link building, popularidad, etcétera, pero todo parte de una estructura sólida, tecnológica y unos buenos contenidos. Sin eso no hay nada. Fernando, antes hablábamos de las herramientas de SEO, me hablabas de las herramientas incluso para WordPress. Yo sé que tú utilizas herramientas premium, has mencionado incluso algunas. ¿Es bueno invertir dinero para SEO en herramientas? Yo respecto a las herramientas, vamos a ver, creo que no hay que volverse loco, ¿eh? Las herramientas facilitan muchísimo trabajo y entonces en la medida en que facilitan trabajo y nos ahorran tiempo, vale la pena invertir en ellas. Claro, para una consultora como la nuestra, claro, que haya un número, 12, 13 consultores, aprovechando, digamos, trabajando con esas herramientas todo el día para un número grande de clientes, nosotros somos capaces de sacarles mucho el jugo, ¿no? Claro. O sea, que las exprimimos al máximo. Entonces sí que valen totalmente la pena. Pero soy muy enemigo de ir saltando de herramienta en herramienta, porque las herramientas incluso nunca son tan buenas como lo sea la capacidad de análisis del analista que está detrás. Luego las herramientas nos facilitan la vida, pero también no te hacen el trabajo. No te hacen el trabajo, claro. Es decir, necesitas incluso familiarizarte con la herramienta para saber en qué aspectos esa herramienta te aporta valor, hasta dónde te puedes fiar de ella y en dónde no te aporta valor y no te puedes fiar. Hay muchas herramientas, por ejemplo, que usan muestreos, ¿vale? Grandes muestreos de búsquedas, etcétera, que para sitios web grandes funcionan muy bien, pero cuando te vas a, yo qué sé, a un sitio web de la ferretería o de la peluquería o de no sé qué, realmente no tienen tamaño de muestra. Vas a búsquedas que son, pues, ferretería en Aranda de Duero. Sí. Claro, pues tienen un tamaño de muestra tan pequeño que en realidad esas herramientas te ayudan, no te pueden ayudar. Claro. Entonces, te facilitan mucho la vida, pero creo que vale la pena probarlas todas y después ir quedándote realmente con las que sí que
te van ayudando y que sí que vas metiendo en tu flujo de trabajo, en tus procedimientos de una forma integrada. Así que hay algunas por ahí que son realmente fantásticas. Fernando, ¿alguna de esas herramientas que utilizas, que tú recomiendas, pero dime para qué sirven? Muy bien. Sistrix, sobre todo, creo que tiene una aplicación estupenda para un análisis competitivo, es decir, quién compite conmigo en Internet, en qué palabras clave está él, en qué palabras clave estoy yo, qué tipo de contenido tiene él para posicionarse para esas palabras clave. Por ejemplo, un tipo de análisis que nosotros hacemos mucho con Sistrix. También la podemos hacer, por ejemplo, con SEMrush, ¿vale? Pero estas herramientas que son en ciertos puntos parecidas, después tienen algunas cosas pequeños específicas matices que son muy útiles, pero las dos nos gustan mucho y nos resultan muy útiles. Bueno, en Sistrix, ¿qué hacemos, por ejemplo? Podemos analizar un sitio web de nuestra competencia, saber en qué búsquedas específicamente ese competidor está mejor posicionado que yo y en cuáles estoy yo mejor que él. Puedo entonces identificar las palabras clave donde él tiene mejores posiciones que yo y entonces eso me va a decir también, Sistrix me aporta unos indicadores que me dicen cómo va a ser de difícil pelear para arrebatar esa palabra clave, esa posición a ese competidor. Me va a decir también un poco qué contenido, qué URL es la que tiene posicionada. Voy a poder entrar y ver ese contenido que él ha desarrollado y eso me va a decir a mí un poco qué estrategia podría seguir para tratar de ganar posiciones y arrebatarle esa posición. Entonces, ese análisis donde yo puedo ver de una forma muy sencilla con cualquier competidor, compararme con él, ver palabras clave donde yo estoy por debajo de él y analizar sus contenidos, sus palabras clave, el potencial de tráfico que podría obtener de esas palabras clave para entender cómo de atractiva es y el grado de dificultad que me va a suponer llegar a esa palabra clave, es que lo tengo todo, es decir, me da toda la información para poder marcar una estrategia y decir, oye, ¿qué hago? Tengo un contenido potente, creo que lo puedo desarrollar un contenido suficientemente potente y lo puedo viralizar y puedo generar también las señales de popularidad como para pelear de cara a cara con ese competidor. Voy a ir a por la búsqueda que mayor tráfico me pueda atraer y voy a pelear cara a cara. Ese competidor tiene tanta autoridad temática ahí, tiene tan buen contenido, tiene tantas señales en el grafo social, es decir, menciones en redes sociales, tiene tantos enlaces que es inviable. Bueno, lo que puedo hacer en ese caso es, ¿cuál es la siguiente búsqueda que siendo también interesante y estando alineada con la primera y teniendo no tanto tráfico, pero quizá todavía interesante, tiene un nivel de competencia mucho menor? Con lo cual, en lugar de tratar de competir por la búsqueda más interesante, pero que es donde más voy a tener que invertir, voy a una siguiente búsqueda que también me va a traer tráfico de calidad, pero donde no voy a tener que hacer una inversión tan grande en generación de contenidos, en viralización. Luego, te permite un poco marcar la estrategia. ¿Dónde consigue, dónde localiza un usuario, dónde tiene que dirigirse para encontrar esas palabras claves que necesita? ¿Cómo lo sabemos? ¿Qué palabras necesita dependiendo de qué negocio? Muy bien, pues vamos a ver, yo le diría, para hacerlo sencillo, lo primero que podría hacer ese usuario sería analizar su competencia. Yo creo que lo más transparente en Internet es, mira tu competencia y mira el título de sus páginas. Claro. Eso te va a decir a qué búsquedas se están tratando de atinar. Luego, si tú analizas un sitio web de tu competencia y analizas los títulos de sus páginas, tan fácil como hacer site y el dominio en Google y te va a aparecer todas las páginas de un sitio web concreto. Mira los títulos de cada página. Mirando los títulos de cada página vas a ver que ese sitio web está tratando de posicionarse exactamente para esas palabras clave. Luego puedes aprovecharte de la labor de investigación que ya competidores más grandes que tú seguramente han hecho para acertar en esas palabras clave. Segundo lugar, podemos usar la herramienta Google Keyword Planner. Es una herramienta que inicialmente está prevista que se use para planificar campañas de AdWords en Google, campañas de enlaces patrocinados, pero que sin necesidad de realmente lanzar una campaña, si tenemos una cuenta de Google, podemos autenticarnos en una cuenta de Google AdWords y aun sin necesidad de lanzar una campaña, ya nos da acceso a poder usar la herramienta. Esta herramienta, desde el punto de vista SEO, tiene un uso más o menos sencillo. Alimentamos la herramienta con 4 o 5
búsquedas que nosotros creemos que son obvias para nuestro sector. Le podemos decir también cuál es nuestra página o nuestro dominio. Y Google lo que va a hacer es un poco que a partir de esas palabras clave que nosotros hemos sugerido y a partir del contenido que es capaz de ver en nuestro dominio, nos va a sugerir cuáles serían las búsquedas obvias que los usuarios harían para llegar a esos contenidos. Así que... O sea, Google te lo pone fácil. Te lo pone ¿Y Google fácil. Trend? Entonces, ¿no tiene nada que ver con Google eso? Trends también a mí me encanta, ¿vale? O sea que Es un poco la herramienta que usamos, yo creo que los profanos en todo esto, Sí, Google ¿no? Trends se usa mucho porque ni siquiera hace falta, digamos, hacer todo el proceso de darse de alta en AdWords, ¿vale? Entonces, Google Trends es una herramienta que podemos usar sin ni siquiera tener cuenta en Google y es una herramienta sencilla. Google Trends me gusta mucho porque te permite ver patrones estacionales. Es decir, si tú haces una búsqueda como hotel todo incluido en Google Trends, vas a ver claramente un piquito que coincide con cada verano y después un valle que coincide con cada invierno. Si haces una búsqueda, por ejemplo, de hotel en Benidorm, verás un pico que coincide con cada verano con un piquito anterior que coincide con cada Semana Santa. Y vemos que se repite año tras año. A eso lo llamamos patrón estacional. Sabemos que hay búsquedas que suben y que bajan. Esa herramienta nos dice cosas que se buscan cada vez más, por ejemplo, CD, cada vez se busca menos. ¿Por qué? Porque ya no usamos CDs. Y en cambio, seguramente hay tecnologías que iPad o Galaxy o tal, pues cada vez se buscan más. Luego las cosas van variando. Esa herramienta, el único inconveniente que tiene es que no te da cifras absolutas, te dice tendencias en base a un índice, pero no te dice, este pico son en realidad 580.000 personas. No, eso no te lo dice, pero la forma de esa tendencia es muy útil, sobre todo para gestionar cuándo tengo que destacar en la home de mi web hotel todo incluido. La herramienta te lo dice. ¿Cuándo debería poner estaciones de esquí? La herramienta te lo dice. ¿Cuándo debería poner regalos para el Día del Padre? La herramienta te dice cuándo empieza la gente a buscar regalos para el Día del Padre. Entonces es una herramienta que todo el mundo que tiene una cartera de producto, que tiene una demanda que sigue un patrón estacional, debería usarla para sintonizar con ese patrón estacional. Siendo un poco complemento con todas las demás que has mencionado, Correcto. claro. Fernando, ¿y hay acciones que antes se utilizaban en SEO que ahora ya han quedado obsoletas o que ya no se utilicen? Bueno, sí, claro, evidentemente el SEO ha evolucionado muchísimo y hay acciones como, por ejemplo, el abuso de palabras clave que lo veíamos en los sitios web de principios de los años 2000, ¿no? Yo recuerdo que tenía pantallazos para mis clases en aquella época de sitios web que ocupaban primeras posiciones, y decían algo como su apartamento de vacaciones en Torrevieja para pasar sus vacaciones de verano en España en Torrevieja y disfrutar de nuestros apartamentos. Tenemos una amplia gama de apartamentos para sus vacaciones en Torrevieja. Y seguía así durante 8 o 10 párrafos. Y el sitio web se posicionaba en primera posición. Hoy en día esa es la forma más rápida y fácil de irte directamente a una penalización de Google. La compra de enlaces, estrategias de generación de enlaces con un patrón, digamos, muy automático, muchos enlaces apuntando a tu sitio web, a tu home, con palabras clave en lugar con el nombre de la empresa. Digamos que evidentemente hay muchas cosas que antes se podían hacer y que ahora ya no se hacen. Una de las cosas que, por ejemplo, se solían hacer muy frecuentemente era escribir contenidos, incluir enlaces internos en esos contenidos y después dejar que esos contenidos se publicaran en otros sitios web. Sí. A cambio de ceder ese contenido, digamos que lo que ganabas tú era esos enlaces que seguían apuntando a tu sitio web y tú incrementabas tu popularidad. Eso hoy en día ya no se debe hacer. Debemos pelear para que el contenido de nuestro sitio web sea siempre original y único y no esté copiado en ningún otro sitio, ni autorizado ni sin autorizar. Es decir, queremos contenido de valor añadido. Por ejemplo, una recomendación que se suele hacer a los sitios web de hoteles es: trata de que la descripción de tu hotel, de tus habitaciones, de tus ofertas, sea mucho más completa en tu propio dominio que la información que tú transmites a los operadores, por ejemplo, a Atrápalo, a Booking, etcétera. ¿Para qué? Para que ellos no salgan posicionados por encima de ti para tus propias búsquedas. Claro. Tú quieres que la mayor parte de reservas lleguen por tu propio sitio web. Bueno, pues este tipo de cosas, ¿no? Claro. ¿Las nuevas tendencias SEO para 2015? Nuevas tendencias SEO para 2015. Que no sé si las hay. Sí, pero me imagino que esto es como la moda. Yo pienso que sí, es decir, si yo tuviera que apostar por algo que va a ser crítico, aunque se lleva mucho tiempo hablando, sigue siendo el contenido. Pero no el contenido
Como en todo, en SEO y como todo en Internet, digamos que hay gente que quiere hacer las cosas rápidas y baratas y desafortunadamente en esta vida las cosas cuestan Lo dinero. barato siempre es caro. Cuestan dinero y cuestan trabajo. Y casi siempre una cosa o la otra y las mejores cuestan las dos, ¿no? Claro. Entonces se empezó a hablar de la necesidad de crear buen contenido, quizá hace ya 2 años ha sido el credo de sí. el contenido es el rey. Y se empezó a hablar de generar ese contenido y todo el mundo empezó a generar contenido. Sabes que pasamos por la burbuja de las infografías, etcétera, etcétera. Pero creo que ha llegado de nuevo el momento de la creatividad. Con lo cual, SEO podríamos decir que es creatividad y sentido común. Cada vez va a ser más, ¿eh? Junto con una sapiencia técnica para respetar las directrices de Google, que cada vez están más claras, afortunadamente, y que cada vez nos pone más fácil seguirlas y el informarnos de cuando no lo estamos haciendo bien. Así que en eso se resumiría. Fernando, ha sido un auténtico placer. Para mí, igualmente. Estoy loca por Encantado. encontrar un ordenador y ponerme a buscar palabras clave. Pues nada, a posicionar.